estimados amigos. Gracias por lo de maestro. En efecto, fui profesor en el Vicente Rocafuerte, Historia Universal, y en la Universidad de Código de Comercio, pero maestro no me habían dicho todavía, simplemente profesor. Gracias. Vamos al grano. Lo primero es felicitar al diputado del gobierno, el señor Mauro Andino, por su actitud en relación con los últimos escándalos. Luego he pronunciado esto que es positivo, entro en materia. Y yo creo que una materia que debemos tratar, y desde luego admito sugerencias, preguntas, es ¿qué debe hacer el próximo presidente del Ecuador? La pregunta no es qué debe hacer el candidato a presidente, sino qué debiera hacer el futuro presidente del Ecuador. Y yo creo que no lo he tenido tiempo para enumerarlos en función de la trascendencia, pero todos son importantes. Yo creo que lo primero es que ofrezca terminantemente no meter y cumpla, ofrezca como candidato y cumpla como presidente, no meter la mano en la justicia. Es que esto es lo fundamental, porque si sigue metiendo mano en la justicia, aquí no va a haber inversión en el Ecuador, sea quien sea el presidente. Y no existía democracia. Entonces, no, lo que debe prometer y actuar siempre el presidente es no meter la mano en la justicia. Y en general, respetar a todos los demás poderes. Para los que son muy jóvenes, no conocen, pero también el poder legislativo podía ser corrompido. Y de hecho era corrompido por una figura clásica de la política ecuatoriana que se llamaba el hombre del maletín. ¿Quién era el hombre del maletín? El hombre del maletín, aquí yo no lo conocí nunca, pero funcionaba y no era fantasma. Se dice que era una persona que si algo dependía de un voto, visitaba el hombre del maletín a ese voto que faltaba. Roberto Morán. Y depositaba sin hablar un maletín. Y fingía olvidarlo y con billete, y fingía olvidar el maletín para que no haya ningún reproche lleno de dinero para comprar ese voto que se necesitaba. Este era el hombre del maletín y así se corrompió también la función legislativa. El poder legislativo también estaba corrompido porque centenariamente los diputados prometían obras públicas para sus provincias y entonces pedían una cuota a las provincias después de conseguir las rentas, pedían una cuota. Esto se terminó en la década de los 80, para ser preciso. Yo creo que un poquito antes, el segundo punto importantísimo, pero es que aquí lo vamos a medir a los candidatos y desde luego al presidente. Debe denunciar ahora como candidato la asociación realizada a espaldas de la Asamblea Nacional llamada la ALBA. Esta asociación de los dictadores comunistas latinoamericanos tiene que ser denunciada. Quien quiera ser presidente del Ecuador, lo primero que debe hacer, para ir poniendo distancia, porque es así que se pone distancia. No es que se pone distancia a base de otras cuestiones artificiales, sino de cosas tan intensas y profundas, como decir en forma cordial, yo prometo que el Ecuador se separa conmigo del ALBA, es decir, de la asociación con estos miserables dictadores latinoamericanos. Dictadores de cualquier signo, que en estas circunstancias son comunistas, pero puede ser de cualquier signo, es porque alguien me escribió, porque usted es hombre de derecha, y comienzan con esas clasificaciones tontas que solamente le interesan a los policías de tránsito, derecha, izquierda. Es decir, este es el segundo punto que debiera hacer el presidente. Los candidatos, ¿qué debieran hacer? Los candidatos en este mismo instante, todos ellos, y lo ideal es que fuera unánime, y son dos líneas. Debieran decirle al mundo, para que esto se publique en Londres, en Nueva York, en París, Berlín, Pekín, Moscú, Roma. Es decir, revisaremos los contratos del gobierno que fenece. En esta forma vamos a evitar que el derrochador Narciso dilapide definitivamente las minas de oro que se preparan ya a contratar, y desde luego debemos impedir todo contrato minero cuando faltan apenas 3 meses para que haya un nuevo presidente del Ecuador.
El presidente actuante, y también los candidatos pueden prometerlo, deben prometer restablecer las asociaciones, porque este gobierno se ha caracterizado es por destruir, estimados amigos, todas las asociaciones, o por corromper todas las asociaciones. ¿Por qué no? Antes habían en el Ecuador agrícola adorable que conocí, hasta los peluqueros eran señores. Hasta los peluqueros tenían asociaciones, los artesanos, los trabajadores agrícolas. Hubieron asambleas constituyentes donde habían senadores de los trabajadores. Es decir, aquí hay que restablecer las asociaciones que este gobierno, para curarse en salud, destruyó. He puesto en el margen también, aunque parezca una necedad, que en Estados Unidos es algo vital, pero aquí nos ha permitido que en cada casa por lo menos tengamos un arma para defendernos. Y yo creo que hay que restablecer el permiso de portar en el Ecuador un arma, desde luego como se hizo siempre, con todos los requisitos anteriores, como son probar la idoneidad, la solvencia, el equilibrio emocional, etcétera. Debe prometer el próximo, y también el candidato, pues hay cosas que debe prometerlas como candidato y cumplirlas como presidente, pero también puede prometerlas todos los candidatos. O una consulta inmediata. Alguien reflexiona que es lo mejor y tiene cierta razón. Otros dicen de una vez que convoque a una asamblea constituyente. Yo creo que se pueden hacer las dos cosas en un calendario, porque hay cosas que no se pueden reformar en la Constitución sino a través de una asamblea constituyente y no de una simple consulta. Entre las cosas que hay que derogar definitivamente, yo propongo que se derogue ese quinto poder, es decir, la quinta pata del gato que no ha funcionado en estos 10 años. El quinto poder, llamado a ser fiscalizador, no simplemente a nominar y elegir contralor, procurador, ministro fiscal, etcétera. Lo fundamental es que era un poder fiscalizador y no ha cumplido con este mandato. Otra cosa que debemos instaurar es la muerte civil. La muerte civil, pregonada por el presidente del Perú, consiste en inhabilitar para siempre a aquellas personas que hayan defraudado los fondos públicos. Peculado. El famoso peculado. Debiéramos restablecer también en el sistema electoral la elección universal de los diputados. Lo que quiero decir es que este gobierno convirtió a los diputados provinciales en compartimentos tramposos para que tú solamente pudieras ser candidato a diputado, por ejemplo, en la parroquia Tarqui. Entonces, esto hay que terminar. ¿Por qué? La argucia fue que es que así está más íntimamente ligado con su elector. Eso es válido para los concejales cantonales. Es también válido para que los consejos provinciales, que debe pertenecer, pues, el edil o concejal en el respectivo cantón. Y en la provincia, el señor consejero provincial. Pero esto no es válido para los diputados, porque los diputados son personas que están obligados por ley desde hace décadas a pensar con criterio nacional, y diputado que hace una propuesta que no tenga trascendencia nacional se descalifica en ese mismo momento. Bueno, al respecto, no falta un editorial, no debe faltar nunca, ahora solamente tengo uno, pero es de una joven muy distinguida en economía que escribe en El Universo y que se llama Gabriela Calderón de Burgos. Ella nota lo siguiente el día de hoy: podría comprender la eliminación de una extensa lista de entidades estatales creadas durante la última década de escasa o nula necesidad y alto potencial de corrupción, sumado a la eliminación del monopolio del IES en la administración de los ahorros de los trabajadores ecuatorianos y de instituciones que han demostrado ser una amenaza pública y de nula necesidad, como el Banco Central en un país dolarizado y la Superintendencia de Control de Poder del Mercado. Al respecto, es la primera vez que consta que llevo aquí más de 3 meses, pero pues me toca leer, después de un momento, un editorial mío. Alguna vez pues debo leer algún editorial mío. Y el mío
se refiere a lo siguiente, y dice así, publicado por Twitter hace 2 o 3 días. Dice: la financiación de los partidos políticos es la causa de la corrupción de los países. Lo prueban los juicios penales que se tramitan actualmente en España y en Brasil, que involucran a los partidos hegemónicos, es decir, a los dominantes. En consecuencia, el Estado no puede dejar de regular la financiación de la propaganda, que determina el resultado de las elecciones. Los líderes se corrompen, a veces no sé si les sucede a ustedes, pero a mí me sucede que de repente salta, viendo el celular, salta el texto y no puedo seguir leyendo, pero como yo soy el que lo he hecho, puedo añadir: los líderes se corrompen para financiar los partidos políticos, para financiar la propaganda que termina los resultados de las elecciones. Los líderes se corrompen para financiar las campañas electorales y deben ser sancionados cuando reciban dinero de origen ilícito, del tráfico de drogas, del secuestro, del tráfico, etcétera, etcétera. Esto en cuanto a la financiación de los partidos políticos. La democracia no debe servir para lavar el dinero. Es una paradoja que un gobernante llamado a cuidar el orden público termine siendo financiado precisamente por el desorden público de las pandillas de contrabandistas y traficantes de distinta índole. Otro punto que añado al respecto, no al respecto, sino en relación con el momento actual, eso está bien expresado. La batalla que en Irak se libra por recuperar la ciudad de Mosul, que se inició esta semana para expulsar al ejército islámico sunita, recuerda la batalla entre Rusia y Alemania por la ciudad de Stalingrado, considerada la batalla más terrible del mundo en todos los tiempos, con 2 millones de víctimas, y los efectos de una guerra urbana puerta a puerta, entre comillas, que es lo que puede repetirse en Mosul, ciudad actualmente controlada por el terrorismo sunita. Entre paréntesis, remarco una vez más que la guerra en Asia es esencialmente religiosa. Y en esto sí tiene razón quienes critican al actual presidente Obama, a quien he defendido muchas veces, diciéndole que él no ha calificado como es. Él habla en general del mundo musulmán, y lo comprendo porque es que habla políticamente, para no suscitar reacción contra los musulmanes actualmente domiciliados en los Estados Unidos. Pero lo cierto es que la amenaza no es por ser musulmán una persona. Es que esto hay que aclararlo. No es que se niegan a recibirlo por ser musulmanes. El que se niega a recibirlo es porque temen que sean musulmanes sunitas, es decir, fundamentalistas. Los decapitadores son los extremistas, son los que gritan: te mato en nombre de Alá. Es que a quién se le ha ocurrido que un cristiano mate a otro religioso al grito: te mato en nombre de Jesús. Eso ni siquiera se nos ha ocurrido, es una perversidad que he sugerido corregir mediante la imposición que hagan los poderes del mundo, que son Rusia y Estados Unidos, a los países que controlan estas sectas, para que celebren un concilio que añada en el Corán 2 o 3 frases, una de las cuales es respetar todas las religiones y eliminar aquello de que matar a todos los infieles, porque los infieles somos todos los demás, en circunstancias de que todos los dioses son buenos y todos los candidatos a dioses también son buenos, de modo que no hay por qué matar en nombre de ningún dios. Volviendo al punto ecuatoriano, quisiera yo relatarles cómo es necesario restablecer la posibilidad del enjuiciamiento político de un presidente de la República. Lo cierto es que desde 1979 he ido viendo cómo cada vez por los propios congresos o asambleas constituyentes han ido disminuyendo la capacidad de proponer el juicio político y de tramitarlo contra un presidente de la República. Lo primero a distinguir es que jamás, desde la fundación de la República, hubo un juicio político contra un presidente por culpa. Esto es interesantísimo, porque los desaciertos, se hacen
o por dolo, es decir, con mala intención, o por culpa. ¿Qué es la culpa? La culpa es pues la simple negligencia, imprudencia o impericia. Entonces, nunca se siguió o se pudo seguir un juicio político contra un presidente por culpa, es decir, por imprudencia, impericia. Siempre fue por dolo y cada vez hizo más difícil. Hasta aquí me detengo en busca de que alguno de ustedes me haga alguna pregunta que me permita descansar un ratito intelectualmente, porque es mucha la tensión de haber propuesto semejante volumen de cosas en un instante. Tú, estimado Luque, ¿no tienes algo que preguntarme? Está bien. Usted el siempre... doctor Norero tiene la palabra. El señor Norero, mi distinguido amigo candidato a diputado en este momento, a quien le deseo todo éxito. Por supuesto, hay muchos temas que son y deberían merecer el análisis y el comentario del doctor Jaime Dameral Martínez, un jurista y un político que conociendo, sobre todo, hay algo importante en la política que hay que conocer la condición humana y muchas veces las maniobras que viejos dirigentes políticos todavía hacen dentro de lo que aparentemente es una nueva forma de hacer política. Y con ese criterio, ¿cómo analiza Jaime Dameral Martínez, por ejemplo, esta alianza que se ha dado entre el acuerdo por el cambio, que lo conforman movimientos de izquierda, Jaime, y Centro Democrático? ¿Considera que es natural que se den este tipo de alianzas provocando solamente coyunturas electorales de hoy? ¿O debe de tratarse el tema del análisis en función de planes, en función de un proyecto nacional? Voto, estimado Jorge, porque has tomado la posta y me ha permitido respirar libremente. Ustedes se han notado cuando los jugadores de tenis, y antes de cobrar el penal, los jugadores de fútbol, hacen así, es porque botando el aire uno recupera el equilibrio emocional. Y entonces por eso el que va a cobrar el penal hace así y bota el aire delante de todo el público, ¿vale? Y el tenista igual. Bien, al respecto yo, excúsame que no me pronuncie sobre esto, porque me he prometido no calificar el asunto político electoral mientras no esté completo. Lo que sí veo con estupor es que los binomios están incompletos. Esta es una circunstancia muy decidora que dice mucho, pero que no quiero tampoco analizar en este momento. Prefiero yo recordar que yo fui el primer crítico de la ley de partidos, expedida en 1979. ¿Y propuesta por Hurtado? Propuesta por Hurtado y apoyada por Rodrigo Borja. Y apoyada de buena fe. Ellos vieron una gran multiplicación de partidos y entonces al dictar la ley de partidos querían diseñar un Ecuador con 2 partidos. Esto no tiene nada de malo. Entonces, ¿qué ocurre? Y acabar con el caudillismo y el populismo. Y acabar con todos y acabar con estas cosas. Les cuento que España, según dice la enciclopedia Espasa, llegó a tener hasta 200 partidos políticos. Y así se explica cómo ellos, después de Franco, instauran lo mismo, es decir, 2 partidos políticos. Y actualmente hay una crisis porque irrumpe con un cansancio de ese oligopolio. Oligopolio es el monopolio de 2 o más. Ese monopolio llamado oligopolio, pues son 2. Bipartidismo. Sí, que tuvo también Colombia y que es en parte la causa, y que no se ha dicho, del terrorismo colombiano. Es decir, y se da en Estados Unidos. Sí. En España irrumpe en una tercera fuerza. Irrumpe en una fuerza devastadora, que es lo que mantiene en este momento disturbado Podemos, disturbado en este momento histórico España. Respecto al binomio presidencial, yo quiero también decir una frase que no debe causar daño y que es cierta. El binomio oficial pudo ser mejor, no digo nada más. Es el único que está conformado y es todo lo que digo. Por ahora. Sí, ya cuando estén los binomios armados, yo estaré listo a reconocer los méritos, pero por supuesto, me he educado en esa escuela, esto es de familia. Estamos educados en reconocer el mérito de los demás, inclusive reconocer los méritos de nuestros adversarios. Eso debemos remarcarlo porque en parte el Ecuador se ha vuelto un país mezquino y debe a eso
su agotamiento y este estado de postración en que se encuentra. Pero no hay como que una falta de participación también, porque primera vez que hay solamente 5 candidatos. A eso se debe, y quiero en cierta forma explicarlo en la medida en que yo soy testigo de algo. Es decir, desde el primer momento, porque el asunto, el acto democrático en el Ecuador como en Estados Unidos es mercantil. Depende del dinero, es lo que quiero decir. Entonces, no digo que el que tiene más dinero es el que va a ganar la presidencia. De modo que no se me reproche, como alguien me reprochó, y cómo explica que Álvaro Noboa, siendo el más rico, no pudo ser presidente. Porque primero eso no es verdad. Ahora estoy convencido de que lo que no creía, y es que alguna vez Álvaro Noboa sí ganó la presidencia de la República. Me lo han dicho de buena fuente. De modo que además nos sirve como ejemplo. Lo que digo es que siempre será, hasta este momento, entre los más ricos que salga el presidente de la República. Porque son candidatos que cada 4 años las oligarquías ponen en la vitrina, y unos desde luego son valiosos, pero otros son simples maniquíes, muñecos de ventrílocuo, títeres, maniquíes de determinadas oligarquías. Y entonces mantenemos abiertas las puertas del capital, y eso significa de que ingresan también caudalosamente corrientes de dinero del narcotráfico, que ya han apoyado a algún presidente del Ecuador, como apoyaron en Argentina, como quisieron apoyar también al expresidente del Perú, y él se resistió. Es decir, lo que está garantizado es que los idealistas, los intelectuales, los promotores de un verdadero cambio, no tienen esperanza. No tienen esperanza porque lo único que tienen es su habitación, que es el esfuerzo de toda su vida como economistas, abogados, médicos. Y entonces no podemos obligarlos a que vendan su casa para financiar una campaña política que el Estado no puede garantizar que es transparente jamás y que generalmente es corrupta. No nos olvidemos de un detalle espantoso, que es que los candidatos tenemos que dormir después 2 o 3 noches al pie del edificio de los tribunales electorales para que no se roben los votos. Esto es algo espantoso, este es algo típico de la cuestión ecuatoriana. Dicho esto, de la cada vez más difícil enjuiciamiento del presidente, dicho esto del proceso electoral, me falta por añadir... Pero eso lo podemos hacer después del corte. Sí, por supuesto. Vamos a un corte y luego volvemos. Tómense un cafecito. Gracias, doctor. Gracias. Escucha